Después de terminar de dibujar al aire libre, apenas me quedaban fuerzas cuando llegué a casa. Había llegado a mi límite. Últimamente, mi fatiga mental y física se ha ido acumulando. Una conversación no intencionada que escuché entre mis padres me impactó aún más. ¿Qué tal si hacemos que Claire gane $2,000 adicionales cada mes? Aunque me preocupa que se desmaye por hacer tanto. Está bien si se desmaya. Después de todo, no está emparentada con nosotros por sangre. Mi madre se rió de eso. Me retiré silenciosamente a mi habitación, tratando de no hacer ningún ruido. Era la primera vez que me enteraba de esta impactante verdad. ¿No soy su hija real? Aunque era difícil de creer, me parecía más convincente. La razón por la que eran fríos conmigo era porque no estábamos emparentados por sangre. La ira comenzó a surgir dentro de mí. Mis padres me habían estado utilizando, ofreciéndome muestras de afecto como cebo, sin saber lo duro que había estado trabajando para ganar dinero. Ya no los perdonaré. En el momento en que pronuncié esas palabras, mi resolución se solidificó. Si ellos tenían la intención de hacer eso, yo tenía mis propios planes. Abandonaría todo el amor, la familia y las responsabilidades impuestas. Esa noche, silenciosamente dejé mi hogar familiar mientras planeaba mi futuro. Mi nombre es Claire y actualmente tengo 27 años. Se dice que la felicidad de un niño depende de sus padres. Recuerdo haber leído un artículo en línea sobre esto una vez. Si bien no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo con ese punto. Crecí en una familia problemática, me sentí infeliz durante toda mi infancia. Hay varios tipos de padres en el mundo, algunos de los cuales reprimen la individualidad de sus hijos o usan una disciplina severa bajo el disfraz de la educación. Sin embargo, esos eventos tristes no ocurrieron en mi familia. Tanto mi padre como mi madre eran amables y no había comportamiento brusco. Como yo era tranquila, fui influenciada por ellos y los tres vivimos pacíficamente día a día. Cuando comencé la escuela primaria, nuestra situación familiar cambió drásticamente. Mi padre ganó una gran suma de dinero en la lotería. No puedo olvidar cómo celebraron mis padres en ese momento. Mira. $200,000. Gané, exclamó mi padre. No puedo creerlo. Hay tantas cosas que quiero, respondió mi madre. Las grandes sumas de dinero tienen el poder de cambiar la personalidad de las personas. Mis padres, que una vez fueron amables, cambiaron. Me entristece que solo $200,000 hayan podido hacer esto. Mi padre dejó su trabajo y mi madre también se jubiló repentinamente de su trabajo a tiempo parcial. Empezaron a gastar las ganancias de la lotería de forma imprudente, diciendo: Claire, tu padre y yo vamos a salir, así que no hagas ruido. Y añadieron: escucha lo que dice la niñera. Volveremos en una semana. Dijiste eso la última vez. ¿A dónde vas? No es justo que vayan solo los dos. Llévame contigo, protesté, pero me ignoraron y salieron a disfrutar de sus comidas y viajes. Mi pregunta inicial, ¿por qué me excluyen?, duró poco tiempo. Poco a poco, comencé a reflexionar sobre la conducta inestable de mis padres. En otras familias, los padres tenían un empleo adecuado, pero me preguntaba si mi familia estaba bien. Años después, mis preocupaciones se convirtieron en una dura realidad. Mis padres dejaron todos sus trabajos, se entregaron al lujo y se acostumbraron a un estilo de vida holgazán, ya no se parecían a lo que eran antes. No recuerdo cuánto tiempo tardaron en gastar los $200,000 que ganaron en la lotería. Puede que fuera cuando yo estaba en cuarto o quinto grado. Para entonces, mis padres habían empezado a beber alcohol por la mañana y nuestra casa se convirtió en un desastre. Los platos se amontonaban y la casa estaba cubierta de basura y polvo. Ni mi padre ni mi madre hacían más tareas domésticas y ya no podíamos permitirnos llamar a un servicio de limpieza. La habitación, rebosante de basura, estaba llena de un olor desagradable. En ese ambiente, mis padres, que a menudo estaban borrachos, me gritaban con frecuencia: deja de soñar despierta y limpia, puedes limpiar tú misma, ¿no? ¿Tienes siquiera un propósito para estar aquí? Decían cosas que me hacían cuestionar mi existencia. ¿Por qué estoy aquí? Esta pregunta ha estado en mi corazón desde mi infancia. Mientras hacía las tareas domésticas, siempre pensaba en esto.
Me preguntaba si los niños de otras familias estaban experimentando lo mismo. Nuestra familia comenzó a quedarse sin comida gradualmente. Nadie en la familia trabajaba y no había ingresos. Antes, nos las arreglábamos vendiendo artículos para el hogar, pero con el tiempo, eso también se volvió imposible. Claire, sal hoy afuera. Pero me da vergüenza estar frente a la gente. No te preocupes por eso. Nadie te está mirando. Alentada por mis padres, me aventuré a salir a las calles por la noche. Vagaba por cada rincón del centro de la ciudad, buscando restos comestibles. Me sentía como un perro callejero. A menudo los dueños de las tiendas me regañaban. Es un milagro que la policía no me haya puesto bajo custodia. Cuando regresé a casa, mis padres hambrientos me recibieron con entusiasmo, esperando la bolsa de plástico con las sobras que había traído. Llegas tarde. ¿Qué has estado haciendo durante tanto tiempo? Date prisa y dámela aquí. ¿Esto es todo? Mientras veía a mis padres devorar las sobras, las lágrimas corrían por mi rostro. Mañana, cuando vaya a la escuela, me estará esperando el almuerzo escolar. Sin embargo, podía ver que los otros niños pondrían caras de disgusto. Es porque mi ropa olía a sobras. Las miradas frías eran insoportables y era difícil de soportar. Una noche, cuando salí de nuevo a buscar las sobras, una mujer bastante común pero memorable se me acercó. Alguien del vecindario se había puesto en contacto con ella para investigar nuestras condiciones de vida. Soy Katy, trabajadora social. ¿Están tus padres en casa? Necesito hablar con ellos. Sí. En ese momento nuestras vidas empezaron a cambiar. Katy habló con mis padres y muchos de nuestros problemas empezaron a resolverse. Mi padre consiguió un trabajo a través de una formación profesional y mi madre empezó a trabajar a tiempo parcial de nuevo, mejorando significativamente nuestra situación familiar. Con un ingreso estable y la ayuda social, podíamos permitirnos comer bien y ropa nueva. Para mí, en ese momento, Katy era una auténtica salvadora. A menudo estoy en la oficina municipal, así que Claire, ponte en contacto conmigo cuando necesites ayuda, me dijo. No puedo agradecerte lo suficiente. Gracias, Katy. Sin embargo, mi madre seguía sus días ahogada en alcohol y sus repetidos errores y tardanzas en el trabajo acabaron por hacerla dimitir. No hacía más que holgazanear delante del televisor. Incapaz de decir nada a mi madre, me encargaba de las tareas domésticas por mi cuenta y pasaba el tiempo en casa. A menudo iba al supermercado con el dinero que me daba mi padre para comprar comida instantánea y pan para comer. Las mujeres aquí son inútiles, grandes y pequeñas. ¿Qué estás haciendo aquí?, me decía mi padre. Me pregunté por qué estaba allí. Incluso cuando pasé a los últimos grados de la escuela primaria, esa pregunta persistía en mi corazón. De niña, era muy feliz y disfrutaba cada día. Aunque ganaba poco, mi padre gastaba dinero en juegos de azar, acumulando deudas gradualmente. Si esto continuaba, podría volver a los días de hurgar en los contenedores de basura, así que busqué la ayuda de Katy muchas veces. Mi familia fue uno de los casos más problemáticos que Katy tuvo que seguir. Después de empezar la escuela secundaria, comencé a trabajar a tiempo parcial. Era un trabajo de reparto de periódicos por la mañana. Con ese ingreso, podía comprar material de oficina y zapatos nuevos. Al recordar esa época, me viene a la mente el problema de los sujetadores. Mi madre nunca me había enseñado la importancia de usar sujetador, así que durante mucho tiempo no lo usé. Después de que un compañero de clase me lo señalara y me sorprendiera, permanecí encorvada durante mucho tiempo. Después de la escuela ese día, llamé inmediatamente a Katy y salí con ella a comprar un sujetador nuevo. ¿Por qué mis padres son tan indiferentes? No les importa lo que me pase. Me ignoran aunque me dé vergüenza, dije. Los padres son diferentes, pero no te preocupes, Claire. Lo estás haciendo muy bien y te apoyaré cuando necesites ayuda, respondió Katy. Katy. Siempre fue una persona confiable. Me invitó a su casa para enseñarme a cocinar y enseñarme diversas habilidades para la vida. Cada vez que sentía su calidez, me preguntaba por qué mis padres eran tan fríos conmigo, por qué no podían ser más amables. A menudo suspiraba, comparando a mis negligentes padres con Katy, quien, aunque técnicamente era una extraña, me cuidaba como si fuera su propia hija. Durante toda mi vida en el instituto, la situación siguió siendo la misma.
Apenas conseguía mantener mi vida mientras me mantenía en contacto con Katy. Fue solo cuando llegó el momento de elegir mi futuro que mis padres empezaron a pensar seriamente en mí. ¿Estás pensando en irte de casa después de graduarte del instituto? Claire. ¿Estás segura de que es correcto dejar a tu madre y a tu padre atrás? Se opusieron firmemente a ello y yo no podía irme de casa. Mis padres hicieron todo lo posible para retenerme, suplicando fervientemente que me quedara. Tomé sus palabras como una muestra de su amor y decidí quedarme en casa como me pidieron. Dibujar era mi único pasatiempo, ya que pasaba mucho tiempo en casa. Utilizando lápices y gomas de borrar en el dorso de los folletos y en mi cuaderno de bocetos, creaba mundos propios. Un colega de la imprenta para la que trabajaba me enseñó a vender mis dibujos. Trabajé en una pequeña imprenta local, asignada al Departamento de Asuntos Generales. Un día, un colega apreció mi dibujo, lo que llevó a su venta. Por capricho, subasté obras de mi habitación en un sitio de subastas y el precio fue sorprendentemente alto. Es maravilloso, es pequeño y tiene un precio muy bueno, elogiaron los compradores, dejando comentarios sobre la calidez de los patrones. Mis obras se vendieron rápidamente y las ganancias finalmente alcanzaron el salario de un mes. Mi apego a mis dibujos se profundizó. Al escuchar esto, mis padres se pusieron muy contentos. Claire tiene mucho talento para dibujar, se regocijaron. Sigue dibujándolos y vendiéndolos. Si te vuelves popular, puedes venderlos por precios aún más altos. Comenzaron a apoyarme con un cambio de actitud. Actualicé mis materiales de arte y produje obras utilizando métodos digitales y analógicos. A través de las redes sociales, presenté mis obras al mundo, ganando más popularidad. Comencé a crear piezas basadas en mensajes directos de los fanáticos e incluso recibí ofertas de corporaciones, como ilustrar para una importante cadena de comida rápida. Mis padres se emocionaron cuando mi trabajo se utilizó en una campaña para una gran empresa. Fantástico, Claire. Estamos muy orgullosos. Tenemos mucha suerte de tener una hija tan maravillosa, dijeron. Por primera vez en mi vida, me sentí reconocida como una hija filial. Dejé la gestión del dinero a mis padres y me concentré en mis actividades creativas. Sus elogios fueron la recompensa más valiosa para mí. A los 22 años, empujada por mis padres, dejé mi trabajo y elegí seguir el camino del arte. Ya me llamaran ilustradora o pintora, el título no importaba mucho. Trabajar como freelancer requería autogestión y tenía que cuidar mi salud todos los días. Sin embargo, para cumplir con los plazos, no podía permitirme el lujo de descansar. Incluso en la cama, seguía dibujando. Lo más duro fue que ya no recibía palabras de aliento o agradecimiento de mis padres. Se habían adaptado a mis ingresos estables y dejaron sus trabajos, volviendo a un estilo de vida de holgazanería. ¿Por qué estás tan distraída? Date prisa y dibuja. Cumple con las expectativas y con tus responsabilidades. Ese es tu trabajo, no, me regañaron. Lo siento. Solo estoy un poco cansada, respondí. ¿Crees que es suficiente? La fecha límite es pronto. El cliente está esperando, me presionaron, obligándome, indispuesta, a sentarme frente al lienzo. Empecé a sentirme explotada. Durante ese periodo, todos los días, a pesar de estar agotada, seguí pintando y completando mis obras de arte. Los cuadros que alguna vez amaba se habían convertido en objetos de repugnancia y había momentos en que mis manos temblaban mientras sostenía el pincel. Aún así, de vez en cuando encontraba motivación en las palabras de elogio de mis padres y seguí perseverando. Entonces, un día, después de terminar de dibujar al aire libre, apenas me quedaban fuerzas cuando llegué a casa. Me sentía al límite, tanto mi cansancio mental como físico se habían acumulado. De camino a mi habitación, escuché una conversación entre mis padres. Parecía que habían estado bebiendo y se estaban divirtiendo en la sala de estar. ¿Qué tal si hacemos que Claire gane $2,000 adicionales cada mes?, dijo mi padre. Aunque me preocupa que se desmaye por hacer tanto, respondió mi madre. Está bien si se desmaya. Después de todo, no está emparentada con nosotros por sangre, dijo uno de ellos con ligereza, riendo. Sí, vamos a agotarla, se rió mi madre ante eso. Me retiré silenciosamente a mi habitación, tratando de no hacer ningún sonido. Era la primera vez que descubría esta verdad impactante. ¿No soy su hija real? Si bien era difícil de creer,
me parecía más convincente. La razón por la que eran fríos conmigo era porque no estábamos emparentados por sangre. Este sentimiento era difícil de expresar con palabras. La ira se apoderó de mí hasta el punto en que mi mano tembló, sosteniendo el pincel. Nunca habían entendido el esfuerzo que puse en mis pinturas. Ya no los perdonaré, dije en voz alta. En ese momento, mi resolución se solidificó. Si esa era su intención, yo tenía mis planes. Decidí dejar ir todo el amor impuesto, la familia y las responsabilidades. Esa noche, mientras planeaba el futuro, salí de casa en silencio. Al día siguiente, mientras me alojaba en un hotel, noté varias llamadas de mi madre. Necesitábamos tener una discusión adecuada sobre cómo manejar esto, pensé. Cuando respondí la llamada, mi madre se emocionó y levantó la voz. Claire, ¿dónde estás? ¿Qué quieres decir con eso de quedarte fuera sin permiso? ¿Estás con alguien? ¿Por qué no nos contactaste? Ella continuó reprochándome. Fui a la oficina de la ciudad para obtener una copia del registro familiar, respondí. Al oír eso, mi madre se quedó sin palabras. Parecía que no estaba segura de cómo empezar esta conversación. Antes de salir de casa, había encontrado documentos importantes relacionados con mi nacimiento. Los encontré mientras buscaba en la casa mientras mis padres yacían borrachos en la sala de estar. ¿Es cierto que fui adoptada?, pregunté. Sí, es cierto. Lamento que nunca te lo hayamos dicho. ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo te fuiste de casa después de enterarte?, preguntó mi madre. No, el shock fue parte de ello, pero no la única razón. Estaba planeando irme para siempre esta vez. Dile a papá que no volveré, respondí. Mi madre de repente se agitó y comenzó a cuestionar las razones. Fue demasiado repentino para que ella lo aceptara. Habla con tu padre también. Sentémonos todos como familia y hablemos. Podemos tomar una decisión específica después, dijo. Después de algunas idas y venidas por teléfono, acordamos encontrarnos en un café. Era un café pequeño dentro de un local comercial, por lo general no muy concurrido. Cuando llegué a la hora acordada, mis padres ya estaban allí esperándome. Parecían enojados. Mis acciones repentinas les parecieron imperdonables. Claire, ¿por qué te fuiste sola? Tu madre y yo estábamos muy preocupados, dijo mi padre. ¿Tenías la intención de irte? ¿Por qué decidiste eso? Podrías haberte quedado con nosotros, dijo mi madre. Lo siento, pero no puedo soportarlo más. Mis intenciones de irme son reales. De ahora en adelante, pintaré solo para mí, reafirmé mi decisión. ¡Qué irresponsable!, exclamó mi padre, con el rostro enrojecido. Yo también sentí la ira. En ese momento, sentí una fuerte ira hacia mis padres egoístas. Claire, ¿por qué decidiste de repente irte de la casa? Por favor, dímelo, dijo mi madre. Porque los escuché a los dos hablando mientras estaban borrachos. Estaban planeando hacerme ganar 2,000 pesos adicionales, respondí. Al escuchar eso, mi madre tropezó con sus palabras. ¿Creen que está bien explotarme incluso si me enfermo porque no soy su hijo real?, les pregunté. Mis padres se pusieron pálidos. No esperaban que hubiera escuchado su conversación. Parecían confundidos sobre cómo explicarse. Al escucharlos a ustedes dos, me sorprendí. Luego investigué y descubrí que fui adoptado. También descubrí por qué me acogieron, continué. Mis verdaderos padres eran conocidos de la ciudad natal de mi padre, incapaces de criar a un niño. Ese niño era yo. Estaba programado que me colocaran en una institución. En ese momento, mi padre tenía una deuda de 330,000 pesos con su verdadero padre. Acoger y criar a un huérfano borraría la deuda. Mi madre, que estaba recién casada, aceptó acogerme como familia. Mamá no pudo tener hijos cuando era joven, así que te resultó conveniente acogerme, añadí. Es verdad. No hay ningún error, pero también es verdad que te amamos como a nuestra propia hija, respondió mi madre. ¿Amarme como a tu hija? No mientas. Solo ves valor en mí por el trabajo, ¿no? Ya no soy yo la que se deja engañar. Está claro que tanto mi padre como mi madre me ven solo como un medio para generar ingresos. Me niego a pintar para esa gente por más tiempo, dije.
Decidí revelar todo en esta ocasión. Decidí compartir mis verdaderos sentimientos con mis sorprendidos padres. Empecé hablando con mi madre. Me había decepcionado muchas veces desde que era niña. Mamá, siempre me he sentido avergonzada por algo, dije. ¿De qué estás hablando?, respondió mi madre. El hecho de que siempre te hayas ahogado en alcohol. Me convertí en el blanco de las bromas entre mis amigos, y fue duro. Mi madre bajó la mirada avergonzada. Parecía que era consciente de lo vergonzoso de sus acciones. Muchas personas recurren a la dependencia del alcohol debido a debilidades emocionales. Mi madre probablemente era una de ellas. Siempre que aparecía un poco de libertad de acción en nuestras vidas, ella recurría inmediatamente al alcohol. Beber mucho se convirtió en un hábito y, con el tiempo, su consumo aumentó y perdió el control. Siempre deseé que te recompusieras. Odiaba cómo cambiaba incluso tu rostro cuando bebías, dije. Katy, la trabajadora social, también estaba muy preocupada por ti, añadí. ¿Katy? La misma Katy que solía venir a vernos mucho en ese entonces, preguntó mi madre. Así es. Todavía sigo en contacto con ella. Mi gratitud hacia Katy es infinita. Si no fuera por ella, me pregunto en qué habría sido mi vida. Tal vez me hubiera imaginado que todavía recogía sobras durante mis días de escuela secundaria. Tampoco podía negar la posibilidad de ganar dinero de formas desagradables. El apartamento en el que vivo ahora lo conseguí gracias a la recomendación de Katy. Fue su consideración asegurar que pudiera asegurar rápidamente mi seguridad en caso de que surgiera algún problema. ¿El alcohol sabe especialmente bien cuando se compra con el dinero que ganó tu hija? Debes disfrutar de ese sabor todos los días. Apenas haces las tareas del hogar y solo esperas a que llegue el fin de semana para limpiar. Ese estilo de vida podría ser permisible, mamá. Has tenido muchas dificultades desde que eras joven debido a problemas con tu útero. ¿Eso excusa tu estilo de vida imprudente actual? ¿No es eso solo un capricho? Honestamente, no tengo muchos recuerdos de que actuaras como una madre. Las tareas del hogar siempre me las dejaban a mí. A menudo me obligaban a limpiar después de ti cuando estabas borracha, pero ¿crees que un estilo de vida tan egoísta está bien? Por favor, mantén las bromas a un nivel moderado. Ni siquiera sabes cuánto he luchado. Mientras te miraba con fuerza, mi madre estaba visiblemente conmocionada. Oye, para. No le eches tanta culpa a tu madre, dijo mi padre. De hecho, también hay necesidad de culparte a ti, papá. ¿Qué quieres decir? Mi padre frunció el ceño. Sin embargo, me mantuve firme y sin inmutarme. No importaba lo intimidante que se volviera, ya no tenía miedo. No podía enfrentarme a ellos cuando era más joven, pero las cosas han cambiado. Desde que me convertí en adulta, pude expresar claramente mi posición y señalar los problemas de mi padre. Siempre has estado haciendo cosas que merecen críticas, como tu adicción al juego. ¿Crees que no me he dado cuenta? Claire, creo que esa es una forma dura de decirlo. Te pido perdón si mi tono se vuelve duro. Cuando surge la ira, cambia la forma en que hablamos. No puedes negar que eres adicta al juego, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? Mi padre se quedó en silencio y miró hacia abajo. Póker, tragamonedas, carreras de caballos, baccarat, estaba obsesionado con el juego y todavía lo practicaba a diario. Por supuesto, era con el dinero que yo había ganado. Déjame ser claro, encuentro esto absolutamente inaceptable. Mamá bebe y papá juega. Después de ganar la lotería, viviste de forma bastante lujosa, ¿eh? Como resultado, $200,000 desaparecieron en unos pocos años. Yo estaba tratando de aumentar ese dinero, pero las cosas no salieron como estaba planeado. Es común en las inversiones. Sí. Hubieras invertido ese dinero en un negocio real, podría entenderlo. Pero en tu caso, simplemente invertiste el dinero en tus actividades de juego favoritas. ¿Cómo puede llamarse a eso una inversión? Su excusa era tan poco natural que no pude evitar reírme. Claro, muchas inversiones tienen elementos de juego, pero lo que hiciste fue juego, ¿verdad? Eso no se llama inversión. Por favor, deja de tergiversar las palabras. Claire, eres demasiado dura.
¿Por qué hablas con tanta arrogancia a tus padres? ¿No has olvidado quién te crió? ¿Podemos dejar de fingir gratitud? Nunca me he sentido agradecido por tenerlos como padres. Déjenme ser claro, los padres normales no envían a sus hijos en medio de la noche a hurgar en los contenedores de basura. Ustedes están mucho más sucios que cualquier bote de basura. Por favor, sean más reservados. Hay que considerar quién necesita ser más reservado, repliqué. Mi padre todavía tenía una gran cantidad de deudas y yo las estaba pagando con el dinero que ganaba. A pesar de depender de mí, ¿todavía cree que tiene derecho a actuar con arrogancia? El respeto que alguna vez tuvo mi padre se había perdido hace mucho tiempo y no había necesidad de que actuara como un padre ahora. Mi tonto padre pensó que ser contundente me haría obedecer. Había preparado un movimiento decisivo contra él. Parecía que había llegado el momento de jugar esa carta. Me comuniqué con alguien en mi teléfono inteligente y pronto llegó. Parecía que había estado esperando cerca, un hombre que sabe cómo manejar este tipo de situaciones. Cuando mi padre se dio cuenta de quién era, palideció visiblemente. «¿Señor Johnson? ¿Por qué está aquí?» Su hija se puso en contacto conmigo. Me dijo que hay algo que discutir sobre sus deudas. Había investigado el entorno de mi padre y había descubierto de dónde había sacado dinero prestado. De hecho, desde su juventud, mi padre había sentido una gran deuda con el señor Johnson. Me enteré de que el señor Johnson también facilitó la presentación de mi madre a mi padre. El señor Johnson había reducido cierta cantidad de la deuda de mi padre y lo mantenía bajo vigilancia constante. De vez en cuando tenía problemas financieros, mi padre se ponía en contacto con el señor Johnson para pedirle préstamos adicionales. El señor Johnson era esencialmente mafioso y ocupaba una posición importante en la organización a la que pertenecía. Me sorprendió saber de su hija, George. ¿Está utilizando los ingresos de su hija para pagar? Eso es difícil de creer. No, ¿eso no es cierto? No debería haber ninguna diferencia. Su padre no tiene ingresos, intervine. Mi padre malgastó el dinero que ganó en la lotería. Desde entonces, había dependido del señor Johnson para seguir jugando. Tal vez no podía olvidar el estilo de vida acomodado que alguna vez tuvo. Al final, jugó su dinero y pagó sus deudas poco a poco con los ingresos de su hija, llevando una vida diaria lamentable. Mi padre podría haber gastado toda una vida de suerte cuando ganó la lotería. Eso es lo que creo. Le presto dinero a mucha gente, pero devolverlo con los ingresos de tu hija es bastante despreciable. Rara vez escucho esas historias. Debería darte vergüenza. Lo siento. Te estás disculpando con la persona equivocada. Primero deberías disculparte con tu hija. Ese es el camino correcto, ¿no? Discúlpate por los problemas que has causado y dile que a partir de ahora pagarás tus deudas. Pero, bueno, no pongas excusas, gritó el señor Johnson. Mis padres estaban completamente abrumados y se encogieron. A continuación, el señor Johnson sermoneó a mi padre sobre las responsabilidades parentales. Mi padre, entre lágrimas, parecía totalmente avergonzado. Esto debería garantizar que mi padre ya no use mis fondos para pagar deudas. A continuación, llegó el momento de que mi madre afronte las consecuencias. Anteriormente, me había puesto en contacto con otra persona para que viniera. Después del señor Johnson, apareció Katy, esa clase de trabajadora social. Mis padres la saludaron cortésmente. Me encuentro con ella de vez en cuando, pero para mis padres fue un reencuentro después de mucho tiempo. Con su comportamiento inalterado, Katy lo saludó con su habitual sonrisa tranquila. Vine aquí hoy a pedido de Claire. Ambos dijeron que no importa si se derrumba por exceso de trabajo porque no es su verdadera hija. Primero, por favor, díganme la verdad sobre eso. Mis padres se quedaron sin palabras. No podían dar una respuesta clara. Era evidente por su actitud que eran conscientes de que sus declaraciones habían sido un error. Katy suspiró visiblemente, emitiendo un juicio basado en sus reacciones. Es realmente imperdonable. Para ser clara, son terribles. Lo sentí cuando Claire estaba recogiendo las obras, pero esto es absolutamente despiadado. Hace que uno cuestione su humanidad, ¿no? Lo siento. Si realmente tienes la intención de disculparte,
Deberías empezar por disculparte formalmente con Claire. Ese es el orden correcto. Luego podemos seguir hablando, ¿no? Aunque Katy estaba tranquila, su presencia era profundamente autoritaria. Su experiencia con muchas familias con problemas podría haber creado esta presión. Mis padres estaban completamente dominados por la presencia autoritaria de Katy. Parecían niños a los que regañaban. Claire, lo siento. Intentaremos no causarte ningún problema a partir de ahora. Les agradecería que lo hicieran. Ahora me voy de casa. A partir de ahora, no les daré ningún apoyo financiero. Eso está bien para ustedes dos, ¿no? Mis padres asintieron de mala gana. Katy me sonrió amablemente. Con esto, finalmente logré mi libertad. Ahora estaba libre de cualquier explotación financiera por parte de mis supuestos padres. Katy y yo dejamos a mis padres en la mesa, pagamos la cuenta y salimos del establecimiento. Mis padres pidieron mi información de contacto, pero decidí ignorar la solicitud. Más tarde, me enteré de que cada uno de ellos había encontrado un trabajo. Mi padre trabajaba en seguridad y mi madre trabajaba como trabajadora a tiempo parcial. Si sus gastos mensuales se limitaban a los costos de vida y el pago de deudas, sus ingresos deberían haber sido suficientes. Sin embargo, aproximadamente un año después de que me fui de casa, su situación financiera se derrumbó. ¿Cuál fue la razón? El señor Johnson me explicó los antecedentes por teléfono. Parece que George ha vuelto a contraer una gran deuda. Un amigo jugador le ha instigado a ello. Tiene dificultades para pagar y está buscando ayuda por todas partes. Incluso podría ponerse en contacto contigo, así que ten cuidado. Sí, lo entiendo. Gracias. Unos días después, la advertencia del señor Johnson se hizo realidad. Recibí una llamada de mis padres. Claire, lo siento. ¿No tenía intención de ponerme en contacto contigo? ¿Contrajiste otra gran deuda? Me lo ha dicho el señor Johnson. Para que quede claro, no te prestaré más dinero. Ah. Por favor, ayúdame. No tengo a nadie más a quien recurrir que a ti. Esta es la última vez, por... ¿Qué debería creer esas palabras? ¿Palabras de ellos que intentan utilizarme? No. Pase lo que pase, me negué firme y fríamente. Al final, nos separamos en malos términos, pero no me arrepiento. Si eso significa que puedo cortar completamente los lazos con esos padres, nada podría ser mejor. Así lo sentí. Más tarde, el señor Johnson me dijo que mis padres se habían mudado al norte, que habían vendido todo lo que podían y que habían abandonado la casa, alejándose de la zona urbana. Me enteré de su paradero por el señor Johnson. Se rió de ello. No importa dónde se escondan, es inútil. Son gente digna de lástima. Si se ponen en contacto contigo, avísame de inmediato. Me ocuparé de ello antes de que surjan problemas. Sí, eso ayuda mucho. Me pondré en contacto contigo si ocurre algo. Afortunadamente, no he vuelto a ver al señor Johnson desde entonces. Tampoco he recibido ningún contacto de mis padres y no ha habido ningún problema. Espero que estos días de paz continúen. Quiero evitar cualquier trato futuro con mis padres en problemas o con la industria crediticia. El hecho de que el señor Johnson no se ponga en contacto conmigo probablemente sea por consideración hacia mí. Todavía mantengo el contacto con Katy, la trabajadora social. Hace poco, Katy me presentó a un hombre muy atractivo. Es un pariente lejano de ella y tiene su propio negocio. Tenemos la misma edad. Le mostré algunas de mis obras de arte y le gustaron mucho. Él quiere exhibir una de mis obras en su oficina y actualmente estamos haciendo los arreglos para eso. Estamos planeando ir a una cita en un museo de arte pronto. Fui a contárselo a Katy para prepararme. Es genial que las cosas estén funcionando entre ustedes dos. Me alegro de haberlo presentado. Avísame si hay alguna novedad. Gracias, Katy. Siempre estoy agradecida por tu apoyo. Ni siquiera sé cómo agradecerte apropiadamente. No te preocupes por eso. Me encanta ayudar. Me hace feliz verte sonreír, Claire. Los días de luchar por unos padres problemáticos, buscar sobras y vivir en una casa desordenada fueron realmente duros. Pero ahora estoy rodeada de personas de confianza.
He tenido la oportunidad de conocer a alguien interesante. La vida tiene muchas dificultades, pero no es inútil. Creer que tengo la intención de seguir viviendo positivamente, valorando mi individualidad.